Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar que corresponde al cierre del mes pasado. Hoy el desarrollo será la primera parte sobre macro lo hará Nico. Después Juan hablará sobre las publicaciones de los hiperscalers que han publicado todos, y en concreto Amazon, Google y Microsoft. Y también de Datadog, que es una empresa en la que estamos invertidos, una posición importante en la cartera, y que su foco es observabilidad. Y por tanto, de manera horizontal, recorre todas las nubes, las bases de datos y, en definitiva, eh, cualquier hardware o software utilizado para funcionar aplicaciones. Finalmente hablará Alfredo sobre las novedades en VC. Hay también en el punto intermedio algunos cambios en el equipo que os contaremos, y luego tendremos como máximo 15 minutos de preguntas y respuestas en función de las preguntas que nos planteéis. Pues empezamos ya, Nico, cuando quieras. Muy bien, pues pasando rápido un poco por la visión de macro y mercados del último mes y a futuro. Vimos una Fed mixta con Powell que, si atendemos a sus acciones, fue bastante dovish, y sí que se observa ese pivot hacia una política menos restrictiva o más neutral, con el esperado recorte de tipos a finales de octubre y anunciando el final del quantitative tightening, es decir, de la reducción de balance en diciembre. Relevante porque hemos visto en octubre algunas tensiones de liquidez en el interbancario americano. Sin embargo, sí que quiso endurecer un poco el tono del mensaje y dio a entender, bueno, lo dijo claramente, que el recorte de tipos que el mercado ya prácticamente descontaba para diciembre no está descontado, ni mucho menos. Y el resultado, pues evidentemente, fue una reducción de las expectativas de recortes de tipos. Como decía, el mercado descontaba aproximadamente con un 95% de probabilidad el día antes de la reunión que habría recorte en diciembre también. Tras estos comentarios, la probabilidad bajó al 70% y ahora mismo estamos incluso por debajo en torno al 50%. Es decir, que ya para ver la próxima subida de tipos nos tenemos que ir a enero o marzo del año que viene, según la curva actual, claro. Después vimos también un amago de rebrote de tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China. El 15 de octubre era una fecha clave marcada en el calendario porque era el día en el que Estados Unidos tenía previsto elevar los aranceles a China si no veía avances favorables de China, ¿no? Y bueno, durante los días previos a ese 15 de octubre, pues estuvimos viendo esas tensiones que finalmente a los pocos días se resolvieron con un nuevo acuerdo de tregua, donde Estados Unidos pospone sus aranceles y China promete aumentar importaciones agrícolas y tecnológicas y también cooperar en la lucha contra el fentanilo. Esto es un alivio transitorio, pero de fondo queda esa incertidumbre de cómo de duradero es el acuerdo, ¿no? Porque estamos constantemente viendo cómo se van encadenando treguas y entre medio algunos rebrotes. Pero bueno, lo hemos considerado positivo, como veis ahí en el símbolo. Y luego hay que hablar del shutdown más largo de la historia, que terminó ayer, que hemos puesto ahí primero positivo, luego negativo, luego positivo. Bueno, es el más largo de la historia, con 43 días de parón. Hasta ahora el más largo era el de 35 días, que también era de Trump, de la primera legislatura. Eh, y bueno, es relevante porque, como ya dijimos, aunque en mercados no se le ve impacto, en economía real sí. En concreto, el impacto son 15 billones a la semana, se estima aproximadamente. Y si el PIB americano son 29 trillones, eso significa que en total el impacto puede haber estado en torno a 0,25 puntos porcentuales.
Y decimos que primero fue positivo porque el mercado venía con inercia y todavía no se había acumulado mucha incertidumbre, ¿no? Y un poco se produjo un escenario que podemos decir que fue el mejor de los mundos, porque se hizo una excepción para publicar IPC y salió con sorpresa positiva. Y además no se reportó el dato de empleo porque por estar cerrado el gobierno, que normalmente era el dato que estaba lastrando en los últimos meses al mercado, porque estaba siendo negativo, con lo cual el mercado ahí se encontró con un escenario muy bueno para subir y de hecho los índices en octubre subieron mucho. El Nasdaq subió un 5%. Sin embargo, conforme van pasando los días, se va acumulando más incertidumbre y, bueno, salen también malos datos de confianza. Algunas fuentes privadas no oficiales pues dan algunos datos de empleo malos. Por ejemplo, la consultora Challenger Gray and Christmas dijo que los despidos en octubre habían sido 153.000, que es el peor octubre desde 2003. Todo eso, junto a la ausencia de datos oficiales y esa acumulación de impacto en PIB, pues hace que esa incertidumbre vaya creciendo, supera a la inercia previa y pues al final acaba pesando y erosionando el momentum de mercado, ¿no? Y vimos, cuando a principios de noviembre hemos visto caídas. Y como decíamos ayer, con ese acuerdo de prórroga, por lo menos hasta enero, para la mayoría de partidas, pues se elimina, al menos temporalmente, la incertidumbre y se frena esa destrucción de actividad, ¿no? Pasamos a la siguiente. Vale, aquí lo que hemos querido reflejar es algo que venimos comentando ya en varias cartas y que es verdad que había mejorado un poco en algunos meses de este año, pero es una tendencia general de esta fase alcista y es la falta de amplitud de mercado, cómo se está concentrando las subidas en pocas compañías. Ahí vemos como el 28 de octubre fue la sesión alcista donde menos compañías subieron, es decir, ese día subió el S&P 500, pero solo 100 compañías subieron y 400 cayeron. Eso nos da una idea de esta falta de amplitud y si miramos el conjunto del año, también podemos ver como más del 40% de compañías, tanto en el Nasdaq 100 como en el S&P 500, están en negativo, lo que nos da una idea de, pues eso, de la concentración que está teniendo este mercado alcista. Y en la parte de abajo hemos querido señalar, porque bueno, en un entorno donde la narrativa es de que las valoraciones son exigentes y de que pueden estar los índices caros, pues ahí vemos como las compañías de software se encuentran por múltiplo, por valoración, por debajo de la media histórica, entre la media histórica y el mínimo histórico, ¿no? Es decir, en un contexto de valoración atractiva, ¿no? En parte porque hay una narrativa en la que la inteligencia artificial generativa va a desplazar a las aplicaciones SaaS. Eh, pero pues eso nos da una idea de la oportunidad. Además, hay que decir que este índice de software no incluye solo aplicaciones SaaS, sino también empresas de lo que nosotros llamamos a veces middleware, ciberseguridad y otras empresas de middleware, que es el sesgo tradicional de ISATIS. Y si pasamos a la siguiente. Y bueno, solamente para terminar, ahí vemos la performance year to date de ISATIS, que es un 16% a cierre del martes. Ahí vemos el top 5 de posiciones y un poco la distribución por clusters, como decía, middleware más ciberseguridad más aplicaciones software. Y en fintech pagos también hay algo de software, pues es el sesgo principal de la cartera. Y infraponderación en semiconductores, que pesa solo un 12,5, cuando en el índice pesa aproximadamente un poco más del 22%. Y con esto sería todo. Juan, Gracias, Nico. Sí, Nico, pasamos a la siguiente. gracias. Eh, bueno, estamos, digamos, en la fase final de presentación de resultados y yo me quedo de lo que ha contado Nico con un mensaje relevante, que es que las valoraciones en el mundo del software están por debajo de la media y por debajo de la media, tanto incluyendo lo que de verdad creo que fue un poco burbuja del COVID, como excluyendo los mercados en tiempos del COVID. O sea que digamos que
esta reflexión sobre si hay burbuja de inteligencia artificial o no, que es relevante y que tenemos que tenerla en mente, porque condiciona mucho la evolución de la cartera en todos, por supuesto en tecnológicas como en las nuestras, pero fuera de tecnológicas también, va un poco por barrios y cuando miras las que no son inteligencia artificial, digamos, más calientes en este momento de noticias, pues lo cierto es que no están caras, más bien están baratas, ¿no? Bueno, con ese comentario de antesala a lo que es el resumen de las presentaciones trimestrales que ha habido, que en general han sido buenas y por tanto tiene sentido que el mercado siga tirando. Los resultados empresariales están saliendo bien respecto a expectativas. Nosotros hemos tomado las cuatro grandes nubes para traerlas aquí hoy al webinar, porque nos parece que han marcado la presentación de resultados del trimestre. Falta Nvidia, que obviamente va a ser una presentación relevante, siempre es de las que más tarde salen, pero a falta de Nvidia, estas cuatro ya han dado un cierto tono de cómo están yendo las cosas y de por qué el mercado sigue aguantando y sigue tirando arriba, ¿no? Y concretamente, pues veis aquí la gráfica de los crecimientos, en la mitad superior de los crecimientos de los ingresos del negocio nube, que tienen las cuatro grandes, Amazon, Google, Azure y Oracle. Y de hecho, pues bueno, casi en orden inverso en términos de crecimientos. El que más crece, si miráis a la derecha en el Q3 del 25, las presentaciones recientes, es un 68% Oracle, pero realmente es menos relevante porque si veis a la derecha en el gráfico de barras, en rojo el 9% de cuota de mercado, pues es el que más crece, pero desde una posición mucho más pequeña. Quizá lo relevante de esta gráfica y que queríamos destacar aquí es que las nubes han reacelerado y nos parece que tiene mucho mérito y que es síntoma de buen tono fundamental. Es decir, no solo Oracle ha subido de crecer un 54 a un 68, eh, Azure, Microsoft bueno, ha repetido el 39, pero es un crecimiento monumental para el que más cuota de mercado tiene, ¿no? Después de AWS, que según lo estoy viendo, Nico, yo creo que este gráfico de barras de la derecha, o Pedro, está invertido, ¿no? Después de Amazon con el 41, el 28 es Microsoft. O sea, lo que está mal puesto es el logo. Sí, Eh, Sí, entonces, pero retomo el mensaje. Los crecimientos en las nubes están reacelerando. O sea, si veis la tendencia previa de los últimos trimestres era a la baja en general y ahora pues están volviendo a subir, ¿no? Y eso es un poco lo que más marca la dinámica, porque va de la mano, obviamente, del crecimiento de las nubes alrededor de la inteligencia artificial. De nuevo, recordemos nuestra pirámide, nuestro marco conceptual de las capas de la tecnología. Si todo se queda en que suben mucho los ingresos de los semiconductores y no hay traslación a las capas superiores progresivamente, pues de verdad habría una burbuja porque no convierte a que pague el que tiene que pagar al final, que es el cliente final, ¿no? Lo que esto nos indica es que el calor que ha habido en los semiconductores y sigue habiendo va trasladando hacia la siguiente capa, que es la de nubes, y de hecho luego veremos también con la referencia a Datadog que también va trasladando a la siguiente capa que es middleware. Por tanto, estas métricas que nos ayudan a entender hasta qué punto hay un exceso de optimismo, llamémoslo burbuja si queréis, o no, pues encuentra puntos de realidad con cifras concretas que crecen y que son sustanciales y que, bueno, pues nos ayudan a tomar confort con algunas de las empresas que cotizan, aunque sean de inteligencia artificial y todo parezca que está muy inflado, ¿no? Entonces, por un lado, el mensaje de que reaceleran, y eso es bueno porque de semiconductores va trasladando a que consumen los hyperscalers y por tanto se pone a disposición de los que hacen aplicaciones, y este es el mensaje fundamental. Algunos de estos tienen además OpenAI detrás, que también es otra métrica importante de observar, porque OpenAI, como ya contamos en el webinar pasado, ha jugado, sobre todo hace un mes, hace 4 o 6 semanas, con esta financiación en modo circular que ha generado
y nos parece importante monitorizar ese comportamiento. Entonces, Oracle, esa subida que está ahí del 54 al 68, en parte se explica alrededor de OpenAI. Microsoft también tiene una vinculación importante en que se mantenga ese 39% de crecimiento, que es muy fuerte, porque tiene como base OpenAI y como cliente OpenAI. Pero tanto Google como Amazon, y quizá el más importante en este sentido, el que mejor mensaje positivo da es Amazon, que se esperaba que cayera de ese 17% hacia abajo y el mercado estaba muy nervioso y ha publicado un +20, subiendo 3 puntos el crecimiento. Pues no todos dependen de OpenAI, Google y Amazon no, y Microsoft y Oracle sí, aunque con distintas naturalezas de riesgo. Estos son los dos mensajes, ¿no? Reaceleración del ingreso nube y no todos dependen de OpenAI. Por tanto, bueno, pues síntomas de que hay algo sólido en ese crecimiento a lo que nos podemos agarrar y pensar que es proyectable hacia el futuro. En la mitad inferior de la gráfica está el CAPEX. Y aquí quizá dos mensajes. Uno, el CAPEX incrementa e incrementa de manera notable. O sea, si miráis lo que ha ocurrido en la última barra de la derecha, ese Q3, tercer trimestre del 25, ha crecido a 45 billion de dólares, y crece desde 31. Y es un crecimiento, pues eso, de más de un 10% en cualquiera de los que miremos, ¿no? Que están aquí en pantalla, de un 10% contra el anterior trimestre. Es decir, que son incrementos de CAPEX, bueno, continuidad de lo que venimos oyendo desde hace semanas de esta inversión enorme. El primer mensaje de los dos es ese, el incremento secuencial, que es potente, y el segundo es que llevamos ya 3 meses en que los datos de CAPEX trimestrales son superiores a los datos de Free Cash Flow. Es decir, las barras superan en altura al Free Cash Flow de las empresas que están también en pantalla. Por tanto, digamos que nos parece compatible con un crecimiento sano, pero no dejamos de observar los desequilibrios que particularmente, como ya os hemos dicho en más ocasiones, nos preocupan en aquellos que se endeudan para financiarlo y mucho menos en aquellos que tiran de lo que ellos generan, ¿no? Con su propio cash flow. Si pasamos a la siguiente página, a modo de síntesis con las presentaciones de los tres grandes hyperscalers, y los tres están en nuestra cartera en este momento, quizá ahí veis a la izquierda los impactos tras la publicación. Al que mejor le sentó fue a Amazon. Lo fundamental es este cambio del ritmo de crecimiento de la venta de nube del 17 al 20%. Y bueno, todos ellos comparten que anuncian incrementos de CAPEX de cara al siguiente año fiscal. Pero Amazon, digamos que es el que ha dado la nota positiva más sólida, con un crecimiento que el mercado temía mucho que se cayera. Y configura Amazon, y de ahí un poco que me estoy guiando por el que más ha subido en el día post publicación, con un +14. El mercado ha valorado muy positivamente el que crezca en nube y no se quede atrás, porque parecía que se estaba quedando demasiado atrás respecto a los demás. Google muy sólido, confirma la reaceleración, como comentábamos antes, expande margen operativo. El otro mensaje clave de Google, y es muy, muy potente para apoyar esta tesis de que esto nos parece sostenible, particularmente los que citamos, es que los ingresos por search, por el buscador, crecen un 15%. El miedo del mercado, este era el otro gran miedo del mercado en el anuncio de trimestre, era que la migración a que estamos dejando de buscar tanto en Google y estamos empezando a buscar mucho más en inteligencia artificial, sea con ChatGPT o sea con el propio Google, con Gemini u otras alternativas, pues fuera un problema para los ingresos de Google. Y lo que ha ocurrido es que ha mantenido ese crecimiento y que proyecta seguir con un tono de doble dígito, mid-teens, por tanto muy sólido, ¿no? Es decir, no está canibalizando ese paso
a la búsqueda con IA respecto a la búsqueda tradicional. Más mensajes positivos en Google, pero me quedo sobre todo con estos. Y bueno, voy rápidamente por el de abajo en Google, que es el posible acuerdo con Apple. Veremos si se confirma, pero tiene toda la pinta de que Apple renuncia a tener su propio asistente virtual de IA y va a utilizar el motor de Apple, perdón, de Google, Gemini. Bueno, continuando con una alianza estratégica que tan buenos frutos les ha dado a los dos en el curso de los años. Google además ha anunciado un acuerdo con Anthropic para venderle TPUs, la alternativa a Nvidia, que también es un buen síntoma de cara a la posición competitiva de Google independiente de Nvidia, ¿no? Y luego, por último, Microsoft, que cayó porque cumple pero no impresiona. Y cumple con mucho mérito. O sea, ese crecimiento del 39% en nube, pues es muy sólido, ¿no? Lo que el mercado penalizó es el incremento de CAPEX por encima, para el año que viene, por encima de lo que se esperaba. Em, y luego lo que también ha ocurrido en este mes es el anuncio de que OpenAI ya ha llegado a un acuerdo sobre cómo resolver su problema de ser una entidad sin ánimo de lucro, que en esencia en Microsoft ha sentado razonablemente bien, porque convierte a una participación en el capital de OpenAI del 27% y deja razonablemente despejado el que continúe como aliado estratégico de OpenAI dentro de la característica infiel, por llamarla de algún modo, con la que OpenAI mira hacia el futuro en esta relación estratégica para los dos, pero en la que Microsoft no se quiere confiar y necesita abrir, digamos, palancas de desacople respecto a los riesgos que pueda tener OpenAI por lo que le pueda pasar y por las alternativas que se busquen, ¿no? Como ya ha contado a través de Oracle, como ya ha contado a través de acuerdos con AMD y con otros, ¿no? En definitiva, una presentación razonablemente buena, con Amazon haciendo catch-up, poniéndose al día, con Google consolidando una muy buena tendencia. Recordad que es la primera posición de nuestra cartera, pero con Microsoft cumpliendo y bien posicionado de cara a futuro, despejando una de las incógnitas que había, que era la relación con OpenAI de momento. Si pasamos a la última diapositiva en relación con Isatis, queríamos también traer aquí la referencia a Datadog, que es la siguiente posición mayor de Isatis. Es una empresa en la que teníamos mucho tiempo como inversores, teniéndola en cartera, y que la presentación de este trimestre de resultados fue muy espectacular. En realidad conecta con lo que acabamos de contar sobre las nubes. En alguna ocasión creo que nos habréis oído hablar de Datadog como que el proxy sobre el que se mueven sus ingresos es el ritmo al que se mueven los ingresos de las nubes. Bueno, esto era verdad particularmente hasta hace un par de años. Con la disrupción de la IA, al principio aquello se desacopló un poco y había un miedo a que a la dependencia en particular de el principal cliente en este momento de Datadog, que sí es OpenAI. Como veis aquí en el centro de la pantalla, lo que son ingresos nativos de IA es el 12% de los ingresos de Datadog en este momento, que es el doble que hace un año, y destacando especialmente OpenAI. El miedo del mercado, y por eso tenía un poco penalizada a Datadog, pese a lo espectacular del crecimiento y de los márgenes y del free cash flow, era que dependía de OpenAI en esta parte de ingresos que estaba creciendo muy fuerte. Y OpenAI podía tener la tentación, no era un riesgo sobre la marcha de OpenAI en sí misma, que esto lo dejamos para de aquí a unos trimestres o unos semestres, era más bien un riesgo de que OpenAI, que hace todo, pues decidiera hacer un producto internamente alternativo a Datadog y no renovara el contrato de Datadog y no siguiera confiando en Datadog, porque la necesidad del producto está ahí. Bueno, entonces lo que ha ocurrido este trimestre es que han confirmado la renovación del contrato este año con OpenAI, y eso valida la tesis de que Datadog se convierte en como decimos ahí a la izquierda, en la plataforma de operaciones IA de referencia
añadiendo a aquello en lo que ya era líder, que era la herramienta de observabilidad para ver. Observabilidad al final son fundamentalmente dos cosas: ver qué está ocurriendo en tus sistemas para arreglar problemas, arreglar atascos que hay en el software, caídas del sistema, por tanto, resolver estas incidencias del sistema. Ese es un caso de uso. Y el otro es el de ciberseguridad. Observas para ver si hay ataques también. Todo esto ahora con la IA, bueno, pues un poco como ya hemos contado en nuestra tesis, nos habréis oído mucho en el contexto de Venture Capital, eh, la IA viene a hacer código autónomo, mucho código, viene a hacer una explosión de datos a una escala y a una velocidad desconocida hasta ahora, y todo eso complica a una escala y a una velocidad desconocida hasta ahora la observabilidad para incidencias y para ciberseguridad. Desde ese punto de vista, nosotros Datadog la teníamos como una inversión estratégica en nuestro portfolio y creemos que esta presentación de resultados del trimestre ha venido a confirmar que es bueno, pues un líder de segmento, un líder de nicho o de clúster, como solemos llamarlo nosotros, que además está haciendo, según su playbook, según su modelo de compra de startups y de empresas más pequeñas, adquisiciones específicas en el mundo de la IA, como veis abajo. Bits AI y alguna otra que ha hecho en estos últimos meses, que le posicionan muy bien, pensamos nosotros, para esta estrategia de ser la plataforma de operaciones IA y de observabilidad en IA con patas de crecimiento muy largas, en nuestra opinión. En fin, muy contentos del performance este mes, particularmente de Datadog, y con convicción para seguirla manteniendo como en el top de nuestras posiciones de cartera. Eh, con esto cerramos un poco lo que es el resumen de lo que ha ocurrido relevante en el trimestre. No hemos entrado en las que no están en cartera y no me resisto a citar lo que ha ocurrido con Oracle, que recordáis una subida de más de un 40% en el día en que OpenAI anuncia los pedidos, para ahora, pasadas básicamente 4 semanas, haber caído un poco por debajo de donde estaba aquel día. Es decir, digamos que aquí estamos satisfechos de haber, de momento, acertado en esa tesis de que no todos son lo mismo y de que aquellos que son vulnerables por endeudamiento particularmente y vulnerables por excesiva concentración en OpenAI, que puede que te dé lo que te dice y puede que no, porque después cambian las prioridades o cambian las circunstancias, pues bueno, pues hay que tener cuidado. Y con Oracle tuvimos cuidado y de momento la tesis se ha venido a confirmar. Y bueno, no abro más temas en ISATIS. Pasamos a continuar porque ya llevamos media hora de charla y faltan temas por tocar. Un tema es cambios en equipo. Benito y Alfonso, que conocéis que eran socios fundadores de la gestora, bueno, alrededor de un evento corporativo que hemos tenido del proyecto en el que fundamentalmente estaban vinculados, que era Bicool, y se ha vendido Bicool durante el verano, pues redefinimos la relación con ellos y finalmente pues se han desvinculado y van a continuar con otros proyectos personales. También recordáis que Natalie nos dejó como directora financiera hace unas semanas para incorporarse a la política. Ella representa un partido en el Parlamento francés para los franceses que están en determinados países fuera de Francia. Buscamos una sustitución y la verdad es que rápidamente encontramos en Irene una candidata ideal y hoy nos acompaña aquí. De hecho, ella presentará la siguiente página. Bienvenida, Irene. Creo que ya hablamos de ti en el último webinar, o por lo menos citamos que ya estabas con el compromiso de incorporarte y con muchas tareas en paralelo y muy intensas inicialmente, porque hay muchas cosas encima de la mesa, pero muy contentos. Y luego anunciaros anticipadamente que tenemos el acuerdo de incorporar una persona nueva en marketing que empieza la semana que viene, de hecho el próximo jueves, 20 de noviembre, y que se llama Juan Antonio y que estamos deseando que conozcáis. Y si pasamos, Pedro, a la siguiente página, cedo la palabra a Irene, que nos vas a contar, bueno, las novedades. Esta página ya las conocen los que nos siguen habitualmente, pero nos da oportunidad de contar en qué punto estamos.
Fenomenal, muchísimas gracias Juan y bueno, encantada de saludaros a todos, de formar parte de este equipo y de participar en este primer webinar de Hawk. Como bien dice Juan, mensajes claros, sencillos y muy buenas noticias en relación al cierre al proceso de fundraising del fondo tercero de Hawk. Finalmente hemos cerrado con un tamaño definitivo de 24 millones. Tenemos ya 20 millones comprometidos que estamos comenzando a ejecutar subcommitments y el onboarding de todos los nuevos inversores. Como bien sabéis, hemos reservado un ticket de 4 millones que esperamos poder cerrar con el apoyo, bien vía SET o vía FATE, fondos públicos, a lo largo del primer trimestre de 2026. Si finalmente por cualquier razón no llega a concretizarse este ticket de 4 millones, lo abriremos nuevamente a inversores bien externos, inversores propios, promotores de Hawk. Pero queríamos compartir estas muy buenas noticias respecto al tercer fondo. Igual de importante, en Hawk 3 lanzaremos una primera llamada de capital, finalmente definida en un 15% del total. Estamos trabajando para poder ejecutar y cerrar esta primera llamada antes del 31 de diciembre de este año y también informaros que en relación a Hawk 1 y Hawk 2 no esperamos nuevas llamadas de capital antes de la finalización de este año, por lo que Hawk 1 y Hawk 2 tendrán nuevas llamadas de capital, pero ya de cara al inicio de 2026 y por supuesto os iremos informando puntualmente de todas ellas. Creo que poquito más. El resto de los detalles en cuanto a estrategias, principales KPI, retornos, los conocéis, pero en cualquier caso a vuestra disposición para cualquier duda. Muy bien, Alfredo, ¿nos cuentas un poco en qué punto estamos en Hawk en términos de Venture Capital, tanto desde la perspectiva de dónde está el sector, qué está pasando, como de nuestra tesis y cómo seguimos fieles a ella? Perfecto. Hemos querido dar una pincelada de cómo está el sector porque evidentemente es un momento estimulante, es un momento excitante para hacer Venture Capital. La IA supone un movimiento tectónico y el impacto esperado de la misma en la economía pues es importante. Eso se traduce en optimismo inversor. En los últimos trimestres podéis ver que aumenta la tendencia. De hecho, el volumen en Q3, según Crunchbase, ¿vale? Esto es un estudio de Crunchbase, los números comparados con otras plataformas son muy similares. Pero según Crunchbase, en el último Q, a nivel global, se han invertido 97 billion, que es un 38% que el año pasado en el mismo Q. Hay algo muy relevante y es que continúa la tendencia de las megarondas. Hay una parte muy relevante de la inversión que está yendo a pocas compañías. De hecho, un tercio ha ido a 18 compañías que han levantado estas megarondas, que son rondas de más de 500 millones. Incluso hay compañías que están levantando rondas de más de 1 billón, ¿vale? Que yo creo que también es algo que demuestra y habla mucho de la profundidad de los mercados privados y de que se sigan retrasando IPOs y IPOs que se esperan desde hace años como la de Databricks, ¿no? Que ha levantado más de 1 billón a 100 billones de valoración. La IA, de todo este flujo inversor, la IA sigue rompiendo récords. Ha representado más del 46% de lo que se ha invertido en el Q, que es muy significativo, y de hecho, las principales rondas ya veis que representan más del 20% de lo que se ha invertido en el Q, ¿no? O sea, las tres rondas más grandes. Todas, por cierto, en compañías de modelos fundacionales. Deep Tech, que es algo que nos interesa más a nosotros o donde nosotros estamos más verticalizados, pues sigue captando interés. Con la IA, el coste marginal de hacer software es cada vez menor, con lo cual compañías con un componente tecnológico fuerte, diferencial, captan cada vez más el interés de inversores, tanto especialistas como generalistas. De hecho, Deep Tech es el segundo sector
por decirlo de alguna manera, dejándola ya como el primero, es el segundo sector que más capital ha levantado. ¿Vale? Semiconductores, robótica, quantum y data infra. Este último es uno de los segmentos que nosotros cubrimos, que nos gustan y donde activamente buscamos compañías. Pero bueno, luego entro un poco más en la estrategia. Más allá de la concentración de grandes rondas, a nadie sorprenderá ya que Estados Unidos siga predominando y concentrando gran parte de la inversión. Si en el COVID parecía que el mundo se deslocalizaba, en este mundo de la IA el talento vuelve a concentrarse en ciertos hubs, siendo San Francisco uno de los más importantes. En Europa hay rondas cada vez más grandes y además un sentimiento cada vez mayor de que se pueden hacer grandes proyectos aquí. Sin embargo, en Europa el ritmo de inversión se ha mantenido más o menos en los últimos Qs. En fases iniciales se han invertido en más, o sea, se ha invertido más capital que en el mismo Q en años anteriores. En SEED 9 billion, en early stage 30. Bastante significativo y el hecho de que en esas etapas más tempranas se ha invertido algo más, pero en menos compañías. Con lo cual, estamos viendo que incluso en esas primeras fases iniciales las rondas son algo más grandes, con lo cual las valoraciones también. Y eso está poniendo cada vez más presión en la graduación de capital semilla a series A, que ahora mismo está sucediendo, que es la ronda de la que está siendo más difícil graduarse, quizá porque los inversores en sí están haciendo durillas más laxas, quizá porque los inversores en serie A están siendo más inquisitivos. Y en todo este contexto de evidente ebullición, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos... como decía, es un momento muy estimulante de estar haciendo Venture Capital, hay mucho optimismo, pero yo creo que todos empezamos a tener ciertas cosas claras. Hemos escuchado hablar mucho de agentes que van a automatizar procesos, poco menos que van a sustituir a ciertos tipos de trabajadores. Se hablaba de año agéntico, pero parece cada vez más claro que será la década agéntica y que el cambio sucederá, pero será paulatino. Hay distintos informes que han ido saliendo. Efectivamente, hay muchas compañías, de hecho un 65% de las grandes compañías están ya haciendo pruebas con inteligencia artificial. Eso no significa que se estén implementando proyectos. De hecho, muy pocas empresas están implementando y las que lo están haciendo, sobre todo en áreas de IT o en áreas de gestión del conocimiento. De hecho, nosotros, oye, pues gracias a la red de nuestros GPs, hemos podido sentarnos y hemos estado hablando con oye, pues CTOs y departamentos técnicos de grandes empresas y el feedback que nos dan es un poco este. Hay muchas ganas, se está probando, hay presupuestos para probar, pero costará un poquito más el que se pruebe. ¿Y de qué depende? De que sean capaces de tener confort, de que van a poder desplegar una IA segura. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva de alguna manera a redefinir, no de redefinir, pero a mantenernos muy firmes, mejor dicho, en nuestra tesis. Nosotros invertimos en el mejor talento técnico que puede estar en España, en Europa y en Estados Unidos. Sí que vemos que Estados Unidos se está concentrando en la mayor parte del capital. Eso pone presión en las valoraciones. O dicho de otra manera, Europa, que es un polo muy importante en talento, vemos cierta oportunidad de arbitrar con las valoraciones y encontrar deals más atractivos que nos permitan maximizar el potencial retorno. Este es un sector de outliers, pero evidentemente lo único que tienes seguro es la valoración a la que entras.
Insisto en este mensaje de sentimiento creciente en Europa a través que se reflejan en ciertas iniciativas, pero sobre todo se reflejan en grandes compañías que están demostrando que se pueden construir desde aquí líderes globales. Eleven Labs, N8N, Lovable Revolut, sobre todo pues, estas primeras compañías del mundo IA que están creciendo a ritmos que nunca antes se habían vistos. Y en este entorno y este contexto, ¿dónde tenemos mucho foco? Pues tenemos mucho foco en los distintos puntos de nuestra tesis, porque todos, en cierto modo, guardan correlación. Hablaba Juan de un entorno de crecimiento explosivo de los datos. En este mismo entorno, la presión por costes aumenta, porque los presupuestos no aumentan proporcionalmente a cómo aumentan los datos. Y se utilizan datos para todo, para tomar decisiones, para entrenar modelos de IA. Entonces, en este sentido, estamos buscando con AINCO proyectos de infra que ayuden a optimizar todos esos procesos, mejorando rendimiento y reduciendo costes. Mucho foco en ciberseguridad, más allá de nuestro background, y que lo entendemos por pura convicción. Cada vez más código se escribe con IA, esto aumenta la superficie para posibles ataques, pero es que la IA también aumenta la efectividad de esos ataques, con lo cual la seguridad, que siempre ha sido importante, ahora es de una importancia vital y extrema. Y luego, evidentemente, proyectos en inteligencia artificial, ¿no? Hablábamos de ese entorno corporativo con ganas de meter la IA, que estamos buscando proyectos que catalicen esa adopción segura en entornos empresariales. Y luego, redundando un poco en lo que digo, mucha consistencia con la tesis. Evidentemente, hablamos y vemos proyectos en los que nos gustaría estar, pero nosotros no solo tenemos que tratar de entrar en los mejores proyectos, también tenemos que ser cautelosos con esa ecuación de riesgo-retorno. No significa que no vayamos a pagar valoraciones que consideremos que insisto, en esa ecuación de riesgo-retorno están justificadas, ¿no? Equipos, predilección por equipos técnicos con ambición global, pero dando más importancia que nunca a la capacidad de vender y distribuir de los fundadores. Evidentemente, los fundadores tienen que saber vender, y vender es vender una visión para atraer el mejor talento. Es vender esa capacidad de ejecución para atraer inversión y, por supuesto, pues vender a clientes, porque aquí se trata de que las compañías vendan y el mejor dinero siempre va a ser el del cliente, no el de un inversor. Y luego, pues evidentemente, tenemos una expectativa de ownership, queremos liderar o coliderar, compañías en las que podamos entrar con este ticket nuestro, pero sobre todo que nos garanticen que podemos llegar a esos 10-20% del capital. Muy bien. Y ¿Hay este es preguntas, Pedro? el resumen de la Sí, lectura. ya tenemos alguna pregunta y nos las pueden ir dejando o por la parte de preguntas y respuestas o por el chat. Nos preguntan por Oracle, que ya lo hemos comentado antes, pero nos dicen que ha subido mucho por su share en la nube, pero su cotización en mínimos de julio. ¿Es una oportunidad? Y también nos preguntan, relacionado con los hyperscalers. Espera, vamos a la primera. Vamos a la primera. Oracle. Oracle llegó, yo creo, a 344 y ahora está en 227. Es casi el punto desde la publicación del trimestre anterior. ¿Qué ha pasado desde entonces para que haya sufrido esta caída y haya vuelto al punto inicial? Pues básicamente que subió, recordáis, lo comentamos aquí, al calor de un anuncio en el que decían que los pedidos pendientes de servir estaban en 330 mil millones de dólares. Pocos días después se supo que de esos 330.000, 300.000 venían de OpenAI. Y muy poco después se vio también que OpenAI hacía pedidos muy importantes
a Broadcom y a AMD. Y surgió esa tesis de los que compran de lo suyo, pagando de lo suyo, de lo que generan, básicamente los hiperescaladores, aunque en estos momentos están gastando algo más de lo que ingresan, y los que van de prestado. Y se vio claro que Oracle iba de prestado. Pero lo que también se ve es que quien lo pide, que es OpenAI, va de prestado. También se ha sabido después que los contratos que está haciendo OpenAI tienen cláusulas de pago que tienen que ver con el momento en el que se materializa esa demanda. Es decir, que no son vinculantes 100%. Y la tercera cosa que ha ocurrido, hay un tercer actor en centros de datos de IA, aparte de lo que son los hiperescaladores y los modelos, que son lo que se ha venido a llamar neoclouds, de los cuales algunos cotizan, o CoreWeave o Nebius. Estos neoclouds son centros de datos que se montan específicamente para IA y que prácticamente en exclusiva están equipados con GPUs de NVIDIA. NVIDIA tiene participación en el capital de estas dos sociedades. ¿Qué interés tiene NVIDIA en participar en el capital de estas sociedades? Pues básicamente mantener el margen. Como vemos en las publicaciones, cuando alguien tiene muy pocos clientes gordos, su capacidad de gestionar los precios se reduce. De modo tal que vemos claro que los hiperescalers tienden a pagar menos. Y desde luego a NVIDIA, el gran generador, el gran beneficiado de esta ola de inteligencia artificial y que está sembrando dinero en casi cualquier iniciativa que aparece, le interesa seguir manteniendo su margen superior al 70% en hardware, que es algo insólito, 75% en concreto. Por tanto, desde ese punto de vista, esas novedades lo que hacen es que se perciba que la posición de Oracle en lo que es nube IA es bastante más parecida a lo que es la posición de un neocloud, es decir, que el margen al que venda va a ser un margen estrecho que al de un hiperescaler, donde ya tienen toda una trayectoria con un conjunto de desarrolladores que sumados representan la población mundial, 180 millones de desarrolladores, en prácticamente muchos de ellos alrededor de, todos están en GitHub, por tanto muchos en Azure, pero muchas pequeñas y las que van a precio están en Amazon, que es la que tiene mayor base, mayor market share, y Google tiene ya un market share significativo, en el entorno del 20%, y es el especialista en Big Data Analytics. Tiene herramientas alrededor de Big Data Analytics y su colectividad, su colectivo de desarrolladores está alrededor de estas especialidades. Es justo las que están al lado de la inteligencia artificial. Estos sí pueden cargar precios premium. Si tú solamente suministras como nube IA lo que son facilidades de capacidad de proceso, tienes menos capacidad. El mercado se ha dado cuenta en este periodo de tiempo y la está situando en valor. ¿Es una oportunidad? Nosotros la tenemos, la vigilamos como las 22 compañías en las que estamos, o las otras 30, 35, que seguimos de cerca, la vigilamos cada día. En estos momentos no las tenemos entre lo que nosotros llamamos watch calientes, watch prioritarias, que son 5 compañías en las que creemos que el momento podría ser adecuado.
Oracle no está entre ellas hoy, por las razones que he comentado, que son las que explican la evolución del precio. ¿Más preguntas, Pedro? Sí, nos preguntan sobre bueno, toda esta inversión que se está haciendo en centros de datos, etcétera, y la obtención del free cash flow correspondiente a esta inversión, que ha habido mucho ruido últimamente acerca de la rapidez con la que se deprecian estas inversiones y el efecto que puede tener esta depreciación en la P&L de los hyperscalers. Sí. Hace como 3 años, el ciclo de amortización de hardware, dentro de lo cual están semiconductores y por tanto Nvidia, era de 7 años. Actualmente prácticamente todos están amortizando a 5 años. Pero cuando vemos ese CAPEX actual, el CAPEX actual por cada gigawatt son millones de vatios, porque los centros de datos se están midiendo en este momento más por la potencia eléctrica que consume que por la capacidad de proceso, lo que se llaman megaflops, capacidad de ejecutar millones de instrucciones por segundo, se están midiendo más por consumo de energía, que después del capital es el siguiente cuello de botella. Un centro de datos de 1 gigawatt en CAPEX consume 50 billones de dólares, 50.000 millones, de los que 60% va en material informático, procesadores, memorias, facilidades de comunicación, racks, y el otro 40%, probablemente algo más de la mitad, está en equipamiento eléctrico, generadores, turbinas, inversores y acondicionamiento técnico, aire, agua, flujos, y el resto es real estate. El real estate hay acuerdo que se amortiza a 20 años aproximadamente. El acondicionamiento eléctrico y térmico son más bien 10. Y como he dicho, el material informático hasta ahora eran 7, en estos momentos son 5. Los ciclos actuales de Nvidia ha declarado que quiere ir a un ciclo anual en renovación. Es decir, el Blackwell, que todavía no se está suministrando de manera masiva y que empezará el suministro de manera masiva en los próximos meses, a finales del año que viene está ya la siguiente generación, que es Rubin. Todavía no se conocen el performance relativo, pero si seguimos la regla, muy probablemente multipliquen por 3. Esto significa amortizaciones más rápidas. El próximo año el CAPEX de los 5 grandes estará en 500 billones, o sea, prácticamente medio trillón. Las cifras acumuladas habría que hacerlas, pero desde luego en estos momentos hemos visto ya que por primera vez el free cash flow de los hiperescaladores no llega y están emitiendo bonos, están emitiendo deuda. Sí estamos viendo ya indicios que en el punto final de consumidores en parte, pero sobre todo de empresas, hay ya monetización. En algunas de software como servicio, ServiceNow está en un 5%, difícil de calcular el resto, pero probablemente no estén muy lejos. Los modelos, los LLMs, se están especializando por función. Anthropic está yendo a empresas, Claude, y Claude está monetizando mucho más rápido. Claude ha declarado, Anthropic ha declarado que en el 2028 está en break-even. OpenAI es difícil saberlo. Desde luego no hay una declaración explícita. Las apariciones de Sam Altman siempre son muy optimistas alrededor. Por tanto, respuesta a la pregunta. Y se van a acelerar las velocidades de amortización y se van a acelerar de manera importante. Sí van a impactar en la cuenta de resultados de los hiperescaladores. Ahora bien, la velocidad a la que se está monetizando es progresivamente mayor.
Probablemente creo que es lo que se puede responder en estos momentos, pero efectivamente sí prevemos, lo dijimos la otra vez en el webinar pasado, que aunque la inteligencia artificial va a ser, es un cambio de paradigma y probablemente el mayor que ha ocurrido, va a haber baches. En ese camino va a haber baches. Y los primeros van a tener que ver con capital. Y efectivamente, inicialmente va a atacar a los más débiles. Los más débiles desde el punto de vista del mercado. ¿Quién es el primero que caerá? ¿Quién va a ser el canario en la mina? Pues todo el mundo en estos momentos opina que va a ser OpenAI. ¿Cuándo ocurrirá? Ahí ya sí que no hay ninguna noticia. El primer indicio será cuando OpenAI levante la siguiente cantidad de dinero y el formato, que muy probablemente será un IPO. El siguiente es energía. Y sí, no hay gigawatts. Y también ahí se ven las declaraciones de los distintos actores. Sam Altman ha comprometido en contratos, que como hemos dicho están sujetos a periodos de entrega, 26 gigawatts, 1.3 trillón. Almaraz, por haceros una idea de un punto caliente, es 1 gigawatt. O sea, ha prometido 26 gigawatts, es la potencia media que consume España en un periodo medio. La pico de España son 120, perdón, la instalada son 120 y la pico son aproximadamente 50, que son ratios estándar. Por compararos, Anthropic, que va a monetizar ya a una fecha fija y que son 2 años y medio vistas, ha comprometido solo 1 gigawatt. Es decir, hay una disonancia bastante importante entre los principales actores y diferentes percepciones. Según la prensa, cuando Sam Altman le dice a Satya Nadella, oye, ¿cuántos gigawatts estás dispuesto a colocar hasta dentro de 3 años? Satya Nadella dice 1 gigawatt. Y entonces se va con Larry Ellison, que se compromete a 10. Quiero decir, dentro del mercado hay informaciones muy variadas y bueno, la tendencia del mercado al final es soberano y va en una dirección determinada. Pero sí, en estos momentos las cuentas de Free Cash Flow están estresadas para todos y muy estresadas para algunos. Y los ciclos de amortización se van a acortar. ¿Más preguntas? Vale, si nos preguntan qué buscáis ahora en una compañía para invertir que quizás hace 2 años no pedíais con tanta intensidad. No he entendido la pregunta. Repite. Pues que en nuestro proceso inversor que tenemos ahora, si hay algún factor que ahora valoremos más, que al igual hace 2 años no valorábamos con tanta intensidad. Sí, vamos a ver. Todos conocéis nuestra pirámide, la vamos a actualizar. Quiero decir, nosotros en la base estamos viendo que en estos momentos la base de la pirámide hay que ampliarla. En nuestra base de la pirámide estaban semiconductores. En semiconductores nosotros cubrimos solo fables, diseños de semiconductores. Por tanto, dibujitos ayudados por software. No cubrimos CAPEX de semiconductores. Estamos considerando ampliar a CAPEX de semiconductores. No cubrimos hardware. Estamos ampliando scope para hardware. Y desde luego, en estos momentos no lo estamos haciendo, pero hay compañías en el mercado que hace 3 años estaban a punto de quebrar, Mitsubishi o General Electric, en lo que es la parte de equipamiento de generación, y hoy dan plazos de entrega de 3 años. Y ha nacido toda una industria de arreglar generadores, turbos y compañía que estaban fuera de uso para dar un plazo de entrega más corto, porque los centros de datos se inauguran con una central eléctrica al lado, porque la red eléctrica no es capaz de proveer este tipo de facilidad. En España se habla mucho de centros de datos. Solo hay uno en construcción, en Zaragoza, de 200 megavatios, por parte de Amazon. Fecha de apertura prevista 2030.
no hay capacidad para más en este momento. Pero sí, estamos ampliando en la base de la pirámide. Vale, muy bien. Y la última pregunta que tenemos nos pregunta si existe alguna operación madura que puede empezar o sea, que se podría materializar y formar parte de alguno de los fondos de Venture Capital. Venture Capital, Esto Alfredo, comentas tú. cuéntalo. Tenemos pipeline, tenemos un buen pipeline. Como no sé quién va a ver esto y el entorno está muy competido, no quiero decir nombres ni dar muchísimas pistas, pero sí que hay dos que tenemos que son bastante interesantes, más que interesantes, que nos gustan. Una le llevamos dedicando ya tiempo, trabajando con los emprendedores. Son un equipo con un background muy técnico y es una empresa que permite gestionar bases de datos, es decir, dentro del mundo infra, permite gestionar bases de datos bueno, pues en un formato de base de datos que es el que más está creciendo con toda la explosión de la IA y que además tiene la particularidad de que es multimodal, como un poco la realidad de las empresas, es decir, tanto en nube como on-prem. Esta nos gusta y está avanzando y puede que sea una de las que terminemos haciendo, pues si no es a final de este año, en enero. Y Estás luego, dando muchas pistas, Alfredo, con esas pistas ya casi está claro cuál es. Yo creo que ha dado de los dos, ha dado precisas y ha dado niebla. se me ocurren varias de las que hemos visto que podrían encajar en esta descripción. Sí, ha dado niebla también. Y luego, Muy hábil. Otra, por ejemplo, que está mucho más inicial, muy interesante también, está en IA. Y esto es es un motor de inteligencia artificial para entrenar robots que trabajan en entornos industriales. Es agnóstica con hardware, con lo cual o sea, puede funcionar en cualquier robot y tiene la particularidad de que es un motor de inteligencia que permite a los humanos entrenar a esos robots de forma que el robot te imita movimientos, puedes reforzar el aprendizaje. Equipo también muy bueno, fundador es un VP de ingeniería de Microsoft, Dell, equipos de 200 personas, de producto y P&L. Por ejemplo, esta que sobre el papel tiene buena pinta, bueno, pues mucho potencial, pero un ciclo de adopción de la tecnología que, por ejemplo, no tenemos claro si encaja con los ciclos de inversión y desinversión que buscamos en nuestro fondo. Y con más contraindicaciones. Justo. Quiero decir. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes que estamos viendo, pero bueno, le estemos poniendo... Alfredo, solo por cerrar el círculo con lo que dices, yo creo que de las dos que has dicho hay una que está trabajada desde hace meses. Sí. Puede salir o puede no salir. El comentario que ha dicho antes Irene es, no creemos que haya que hacer un capital call en HOC 1 o HOC 2 de aquí a final de año y en HOC 3 será un 15%. Eso compatibiliza bien con que es posible que de aquí a diciembre no hagamos ninguna operación nueva. Y por complementar también, porque yo creo que la pregunta es, se puede entender como operación nueva, pero se puede entender como Claro. follow-on. Y en follow-on sí tenemos dos operaciones encima de la mesa, una que con muy alta probabilidad ocurrirá antes de que termine el año, de una de las participadas de HOC 1, y otra que probablemente se nos irá al primer trimestre del año que viene, pero que nos parecen dos buenas noticias porque son dos empresas que están, bueno, que las perspectivas que tienen son muy buenas y somos inversor líder en las dos, ¿no? Entonces hay dos de follow-on, de acompañar, de que van graduándose en su proceso a la madurez con cara y ojos muy positivas y a corto plazo y nuevas, probablemente una, llevamos meses y bueno, veremos, porque hasta que no la cierras, hasta el rabo todo es toro y hasta que no la cierras de verdad no tienes nada, ¿no? Quería un poco aquí añadir un comentario que es, creo que somos el único fondo español que está haciendo tecnológicas en cotizadas y en venture capital, en privadas.
es una figura que en Estados Unidos se da bastante, pero aquí en España cero y en Europa muy poco. Y hay razones por las que nosotros creemos que hay que estar ahí. Las derivadas son muy claras. Alfredo ha citado la de robótica. Allí hay una derivada. Entrenar un modelo de estos es muchísimo más caro que entrenar un modelo con solo texto y datos. Esa es una de las razones por las que OpenAI, que va a este tipo de modelos también, igual que Nvidia, está quemando dinero a mucha mayor velocidad que Claude, que Anthropic. Por tanto, desde ese punto de vista, al tener esa perspectiva de ver cuándo puede madurar y cuánto dinero va a quemar de aquí a entonces, es fundamental para asegurar una rentabilidad en ese periodo de tiempo. Y luego la otra derivada es el hecho de verlas cotizadas y estar viendo todo el mapa nos permite descubrir dónde están las oportunidades en función de los agujeros que estamos viendo por cubrir y qué plazo creemos que tenemos hasta llegar ahí. Por tanto, el tener, puede parecer que tenemos un equipo numeroso, 12 personas para los activos que manejamos y de alto nivel, pues sí, en el estándar español es exagerado probablemente. Pero creemos que el hecho de cubrir estos dos focos nos da un carácter diferencial y un punto de ventaja respecto al mercado. ¿Más, Pedro? No, no tenemos más No, preguntas. oye, pues muchas gracias. Hemos estado prácticamente en tiempo, o sea, que lo vamos mejorando. Y bueno, pues a ver si la próxima vez se nos ha repartido suerte. El trabajo lo tenemos aquí, trabajo lo tenemos aquí. Pepe, mira, ¿Cómo? y escampa un poco el clima, digo, que mira aquí en San Francisco, esto está parecido a España, creo, ¿no? Y a Bilbao, que por ahí andará Iñaki. Sí, sí, no, bueno, Juan ha intervenido desde San Francisco, justo en el corazón del mundo donde están este tipo de cosas y donde sí tenemos ciertos intereses. Muy bien, oye, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.